Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Voces que hay que escuchar. Hoy, además de escuchar, tenemos que prestar mucha atención mirando a nuestro interlocutor, a nuestro invitado de hoy, que es optometrista. Se trata de Martín Antonio Guzmán, miembro de Ashoka en Venezuela y emprendedor, fundador, desarrollador de la Asociación Civil Lumen. Martín, qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Martín, queríamos comenzar esta conversación sobre en qué momento de tu vida se ocurre ese vínculo con esta Asociación Mundial de Emprendedores, con Ashoka. Bueno, eso comienza en el año 2011, cuando Total Oil and Gas, que es una compañía de petróleo francesa con la que desarrollamos el piloto del proyecto, me nomina por el proyecto Lumen para el fellowship de Ashoka. Bueno, de la mano de Diana Vilera, que era la directora de Desarrollo Humano Sustentable de Total, paso por todas los diferentes pasos que se van dando para llegar al fellowship, y bueno, finalmente en Colombia voy a las entrevistas finales, paso por el panel y bueno, con Proyecto Lumen quedo fellow de la asociación. Ese muchacho caraqueño, inquieto, ¿por qué toma el camino de la optometría? ¿Por qué estudiaste optometría? Por casualidad. Ajá. Por casualidad. Yo había aplicado en la Universidad Católica, no tenía muy claro qué era lo que quería yo estudiar, ni tenía una vocación muy marcada en cuanto a lo que tiene que ver con lo profesional. Y apliqué en la Católica, quedé en educación, no quedé en comunicación social, que había metido que esa tenía mucha demanda, y bueno, no estaba decidido a empezar en educación. Y una amiguita, hermanita de un amigo mío muy cercano, me dijo que la acompañara, para que se iba a inscribir en el Instituto de Optometría, y bueno, yo la traje. Entonces, cuando la traje, me llamó la atención la manera en la que, porque le hacían una entrevista y yo estuve presente en la entrevista, vi una parte de la entrevista y yo me quedé como, dije, yo voy a probar esto para ver, porque la entrevista era para entrar a un propedéutico, y resulta que al día siguiente yo pauté para entrevistarme también. Al día siguiente fui, consulté con mi tía, que era la que me ayudaba con mis estudios, y mi tía me dijo, claro que sí, para los estudios, lo que sea, y hice mi entrevista, entré para el propedéutico, y resulta que yo quedé seleccionado y mi amiga no. Wow. Bueno, de ahí en adelante, bueno, la carrera, las incidencias de la carrera, una carrera poco convencional, digamos que es una carrera relativamente joven, tiene cerca de 120 años, puede tener la carrera, y bueno, yo le atribuyo todos los tropiezos que tiene digamos, la conformación de esa profesión en este momento en el mundo, a pesar de que hay asimetrías en cuanto al desarrollo de la profesión. Se lo atribuyo a la historia natural de las profesiones. O sea, las profesiones que tienen 2000 años están consolidadas y las que tienen 120 no están tan consolidadas. Y entonces yo me tomé como meta, en la medida que fui avanzando en esos meandros de la profesión, me fui involucrando con un proyecto. O sea, yo lo vi como mi proyecto. ¿Y en qué año saliste? ¿En qué año egresaste? Yo salí en el año 1992, a finales del 92 egresé. En el 93 me gradué. Llama mucho la atención que, siendo una persona muy joven, recién graduada, ya en el año 96 te dieron un carnet que decía 001. Creaste una asociación civil de tu gremio y fuiste, pues, el miembro fundador con ese número. Cuéntanos, exactamente. Martín. Bueno, hay una asociación muy antigua, que es el Colegio de Optometristas de Venezuela, que es el gremio. El gremio existe de 1939, es más, es anterior, pero en 1939 fue que se hizo un acta constitutiva, y bueno, eso funciona como gremio. La AVO, la Asociación Venezolana de Optometría, surge como, digamos, un poco canalizador de mis inquietudes, y estaba más enfocada al tema científico. O sea, era la propia visión crítica de un profesional que quiere más, y que ve lo que ha pasado hasta el momento en que él se graduó como algo que hay que mejorar
Entonces la ABO era precisamente eso, una idea para consolidar el avance de la profesión desde el punto de vista científico en primera instancia. Sigue siendo. Sí. Pero no, la ABO no es yo no trabajo con la ABO en este momento, o sea, no funciona en este momento como plataforma. Funcionó como plataforma para Proyecto Lumen al principio, yo lo uso para así. Justamente en ese momento, Martín, también producto quizás de las casualidades, conoces una profesora, esa profesora te habla de unas oportunidades de estudio en el extranjero y después que optas a eso, regresas totalmente cambiado, con una cantidad de ideas a la cabeza y creo que ahí está la génesis de la Asociación Civil Lumen. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en ti? ¿Qué cambios? Bueno, fundamentalmente que comprendí que la profesión tenía otras connotaciones, unas connotaciones que iban mucho más allá de lo técnico y que teníamos tenía en las manos una posibilidad de dar múltiples impactos. O sea, hay algo que a mí si yo podría decir que hay algo que me ha marcado siempre, es mi necesidad de participar, de estar metido en algo. Yo fui bombero forestal, cuando estaba después de eso me puse a escalaba roca ahí en La Guairita, participé en el tema, yo creo que tú estabas hasta involucrado en ese tema de salvar a las cuevas del claro. indio. Sí. Bueno, ahí era donde escalábamos nosotros, repartí panfletos, de repente estábamos metidos en cualquier cosa de esas, yo me metía. De repente empecé a trabajar una vez con los curas Marinol y nos íbamos para Nueva Atacagua a trabajar, sin saber mucho qué era lo que yo quería hacer, ¿sabes? O sea, era realmente buscando una posibilidad de poner pie bien asentado y ver qué podía yo aportar. Ahora, esa formación en el exterior te dice, Martín, la optometría es algo mucho más allá y juega un papel importante en una sociedad. De eso vamos a conversar al regreso. Martín, vamos a ver qué hizo que Martín Antonio Guzmán, crease esta asociación civil. ¿A qué problema social como emprendedor estabas apuntando? Ya vamos a continuar con ustedes. Martín Antonio Guzmán es nuestro invitado de hoy, fundador de la Asociación Civil Lumen en Venezuela, miembro de Ashoka, emprendedor social. Martín, vas a estudiar al exterior, ya eras optometrista, habías creado la asociación, estabas ejerciendo, pero vas al exterior. ¿Qué pasa allí y cómo es ese regreso a la realidad venezolana? La asociación la creo después de que regreso de Filadelfia. Lo que pasa es que en ese momento para mí fue muy importante, diríamos que crucial, porque ahí tuvimos un profesor de salud pública, se llamaba Anthony Di Stefano, que le da un enfoque muy sui generis a la profesión, y era un tipo especialista en salud pública, y él tenía un enfoque social del problema visual, lo tenía todo armado en cifras y tenía una visión del problema muy distinta a la que nosotros conocíamos. Para nosotros el problema visual era un problema técnico, no un problema social. Sí, era un oficio. Pues. Exactamente, y a partir de ese momento yo lo asumí así. De hecho, esa es una de mis ideas fuerza. Yo cada vez que digo algo, ese es mi punto de apoyo. A donde doy la vuelta en la piscina, es esa frase que digo que el problema visual no es un problema solamente técnico, sino que es un problema social. Y eso gira en torno a un componente estructural de la pobreza, que es la falta de acceso a los servicios. Los servicios de salud visual son de los servicios menos visitados, ¿sí? Y menos solicitados por las comunidades, debido a que no son causas de mortalidad directa. Por un tema, digamos, totalmente superficial, no es feo, no pasa nada con que alguien no vea, no se ve mucho, pues los ojos son pequeños, y los impactos de ese problema no se ven, no tienen un reflejo directo desde el punto de vista cultural. Y entiendo, Martín, que uno de tus descubrimientos en el trabajo de campo con niños en escuelas de menores recursos económicos es que muchas veces el niño ni siquiera sabe que tiene un problema visual, no ha tenido la oportunidad de comparar. Exactamente, casi nadie sabe que ve mal. En general, los problemas visuales se presentan
y las personas no tienen idea, porque su única referencia es el mismo, su propia visión. Es muy difícil que tú tengas una referencia externa. Eso pasa solo por casualidad. De hecho, hay un número por ahí muy resaltante, que es que la mayoría de las personas que ven mal con uno de los dos ojos se da cuenta después de los 15 años de edad, porque se tapa el ojo por accidente, ¿no? Entonces, eso es una problemática que se presenta mucho en la escuela y que tiene solución con un simple par de lentes. Sí, Martín, cuando estás en ese momento, cuando haces esa conciencia sobre el aspecto social, decides emprender. Ese es el momento del nacimiento de tu emprendimiento. Organizar, sistematizar, crear una asociación civil, una institución. ¿Cuál es la misión de Lumen? ¿Qué te propusiste? Sí, Lumen tenía en primera instancia, déjame decirte cómo surgió Lumen. ¿Cómo surgió Lumen? Yo hice un trabajo en la universidad. Cuando yo llego de Filadelfia, hago todas las maromas posibles para entrar a la Universidad Católica en el posgrado de Gerencia de Salud, que era nuevo. Sí. Yo soy de la quinta cohorte de ese posgrado. Y bueno, cuando me toca hacer mi trabajo, yo digo, yo voy a hacer mi ejercicio académico bien y voy a hacer mi trabajo sobre esto. Entonces, yo creo se me ocurre la idea de crear una red de salud basada en un recurso que ya existía, que eran las ópticas. Yo digo, bueno, estos pueden ser centros de atención, que hay cerca de 3.000 en Venezuela, habían 2.000 y pico en ese momento, y bueno, podemos hacer reingeniería de ese recurso para que sea una posibilidad de salud pública el uso de esa infraestructura que ya existe. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo empecé trabajando por ahí, pero en la medida que fui avanzando, me fui dando cuenta de que necesitaba despertar la demanda, que el problema fundamental era que la demanda estaba dormida. Entonces, bueno, ¿cómo despierto la demanda? Entonces, bueno, ya me agarré un recurso al que todo el mundo recurre, voy a agarrar la escuela. Entonces, bueno, hablo por encima del tema de la escuela como centro de participación natural de las comunidades. O sea, eso es un punto neural. Claro. Tú lo ves, mientras más rural es el contexto y mientras más falta de acceso a los servicios hay en el contexto, más importante es la escuela, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, la escuela es importante, el maestro es importante, y me tomé un poco la cruzada de rescatar al maestro como figura, ese personaje que ha sido sindicalizado, que lo han llevado a un nivel solamente reivindicativo. La gente oye al maestro, el maestro lo que hace es pedir aumento, lo que hace es quejarse, y el maestro en realidad es el precursor de los líderes, es un líder precursor de líderes. Y desde el principio dije, no, ellos son, vamos a darle poder a ellos. Entonces, lo que pasó con Lumen es que a mí, yo llego a tener contacto con una cátedra europea que se llama la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, que tiene una historia muy interesante, y ellos vienen para acá porque están haciendo un estudio mundial del acceso a los servicios de salud visual. Se llama el estudio SABIM. Eso fue en el año 2007, pasó eso. Entonces ellas estaban en esto, tengo contacto con ellos, y ellos tienen un programa de formación de facilitadores. Entonces yo dije, bueno, y si yo agarro este programa y lo adapto y lo meto en el pensum del instituto. Yo estaba dando clase en el instituto en ese momento, y abrimos la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo dentro del instituto como parte del pensum. Primero empezó electiva y ahorita es parte del pensum. Resulta que dos muchachas, dos estudiantes, me contactan y me dicen, yo les había presentado, cuando estábamos hablando de proyecto, yo les presenté mi proyecto y dije, bueno, este proyecto está engavetado, yo necesito sacar este proyecto y ponerlo a impactar, a funcionar. Entonces, bueno, dos muchachas se me acercaron, una pasante argentina que estaba aquí y una muchacha venezolana. Dijeron, bueno, yo sé que ustedes organizó el trabajo como por etapas, ¿por qué nosotros no hacemos como trabajo de grado, como ahí tienen que hacer un trabajo de grado, desarrollamos la primera etapa, que es la formación de facilitadores, o sea, formar estudiantes para que sean facilitadores, para formar agentes primarios de prevención visual? Y yo le dije, bueno, y así empezó. Ya van 4 tesis que han desarrollado las 4 etapas más importantes del proyecto. No yo solo, sino que se han ido involucrando diferentes actores, especialmente los estudiantes, que le han dado, digamos, un impulso además particular. Pues
Más que interesante y más que bonito, es necesario. ¿Cuáles serán los logros de Lumen del año 2000 a hoy? ¿Cuáles son los retos? ¿En qué cosas te has equivocado, Martín? ¿De dónde has aprendido? De eso vamos a conversar al regreso en esta entrega de Voces que hay que escuchar. La experiencia de la Asociación Civil Lumen con su creador, con el emprendedor social venezolano Martín Antonio Guzmán. Martín, ¿de qué te sientes orgulloso a través del Lumen? Wow, de los amigos que he hecho a lo largo de este trabajo. Pues ya nosotros llevamos 330 maestros capacitados como agentes primarios de prevención, ya tenemos 90 facilitadores Lumen, que son los estudiantes. Tenemos 5.000 niños afectados por el proyecto, son 5.000 niños que han sido tamizados por los maestros. Hay 3 escuelas que han replicado la metodología, porque la idea es que la metodología se replique. Y quizás ese sea el logro más importante, ¿no? Sí. Que ahora hay un método. Hay un método que se queda en la escuela, que la comunidad se apropia de él, y es, para mí, la idea fundamental es que se despierte un fenómeno alrededor, un fenómeno social alrededor de la salud. Y en este caso es la salud visual, pero eso sirve para lo demás. Claro. O sea, todo eso despierta las capacidades de la comunidad en torno a la posibilidad de organizarse para resolver un salud, tema. Calidad de vida. Así es. Martín, los reveses más importantes en esta etapa de Lumen, que hayan sido una fuente de aprendizaje, ganas de tirar la toalla en algún momento. Siempre dan porque el contexto es difícil. Sin embargo, el contexto difícil también te impulsa. O sea, aquí hay una doble, porque nosotros, yo creo que yo te puedo incluir en eso, avanzamos en las dificultades. O sea, nos sentimos empujados por la dificultad y obligados a continuar de alguna manera sin que eso nos incomode. ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿Dónde va a estar Martín Guzmán en 10 años? Yo en Venezuela, en Caracas, tal vez el proyecto puede estar en Perú, porque lo quiero escalar para Latinoamérica, empezando por Colombia. Ya he hecho unos contactos con eso porque... ¿Y Ashoka ha sido tu plataforma para eso? Ashoka tiene una influencia muy importante en este tema, porque Ashoka me hizo ver la posibilidad de internacionalización. Eso es algo muy importante que tiene Ashoka. ¿Y has tenido otros reconocimientos internacionales, además de la membresía de Ashoka? Bueno, el otro grupo que tiene un proyecto, no es un proyecto relacionado con Ashoka, pero es una organización que tiene un joint venture con Ashoka, que es Boehringer Ingelheim, que es un laboratorio farmacéutico que tiene un proyecto que se llama Making More Health, haciendo mejor salud. Y yo soy fellow también de ese grupo, y es muy interesante también la experiencia con ellos. Martín Guzmán, ¿de qué signo es? Yo soy Escorpión. ¿Y eres Escorpión? ¿Ejerces? Mucho. ¿Le prestas atención al tema astrológico? Totalmente, pregúntale a mi esposa. ¿Por qué? ¿Qué me diría tu esposa? Cuéntame. Bueno, nada, que me pongo bravo, que de repente agarro y me pongo y la cojo, que me pongo como un cachicamo a escudriñar en los sentimientos de antes, a juzgar, a sacar cosas que no tengo que sacar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Y en el horóscopo chino? Conejo. Conejo. ¿Y eres conejo? Bueno, yo diría que sí, por lo resiliente. Ajá. Y cuéntanos, en ambiente político tenso en Venezuela, polarización, Martín Guzmán es un hombre de derecha, de izquierda, de centro, de ninguna de las anteriores. ¿Cómo te defines? Oye, tú sabes que yo tengo una visión particular del tema de la política. Como buen optometrista. Así es. Y para mí la política y los partidos políticos forman parte de un paradigma social que viene del siglo XII, que es el paradigma corporativo. O sea, los sindicatos, los partidos, el ejército, las mismas universidades, la iglesia, son corporaciones. Y esas corporaciones tienen un problema, y es que se guían por una ideología o por una manera de pensar en particular, y eso de alguna manera coarta la posibilidad del ser humano de ser creativo y de producir soluciones para cada uno de los contextos. O sea, si tú te pones a ver, la política es vivir y
buscar soluciones desde diferentes puntos de vista, si te pones a ver. Si tú agarras y juntas todo eso, haces una sociedad que funciona también bien. O sea, no tiene que ser de uno o del otro. Ajá. Y tú no eres ni de uno ni de otro. No, bueno, yo no he visto algo más neoliberal que el comunismo. O sea, si te pones a ver, o sea, China es el país más neoliberal del mundo. Y es comunista, o sea, hay un partido comunista mandando, pues. O sea, es un nombre, pues, es como decir McDonald's. Partido comunista. Nombraste ¿no? de las instituciones y hablaste de las iglesias. ¿A quién le reza Martín Guzmán? ¿Cómo es tu vida espiritual? Yo soy católico. Ajá. O sea, mi formación es católica. Tengo hasta familia religiosa. Pero no soy un tipo religioso, yo soy de los que practica el cristianismo desde la visión de que Dios está debajo de todas las piedras. Entonces yo actúo en consecuencia, yo no soy de estar yendo para misa, ni mucho menos, a menos que bueno, se me atraviese una misa por ahí, yo voy para mi misa. Pero yo no soy rezandero ni nada de eso, no le rezo a ningún Dios. Creo mucho en la naturaleza humana, creo en las leyes naturales. Creo en una ley que me enseñó mi tía, que es mi maestra, mi tía, la hermana mayor de mi mamá, que me decía, mijo, el que da siempre tiene. Esa es la ley natural número 1. Tú lees a quien sea y eso está ahí. Y tú que has dado tanto a través del Lumen, a veces no te angustia cómo va a ser la sustentabilidad a futuro de este emprendimiento social, a lo mejor en el momento en que Martín Guzmán no esté. ¿Cómo se garantiza eso? Eso me asusta un poco, pero me da más miedo el tema del control. ¿Sabes? Que tú sientas que porque tú te vayas se va a acabar. Yo creo que hay que tener confianza en los demás y uno tiene que formar generación de relevo joven, cuando uno está joven. No la generación de relevo cuando ya uno está, que ya no puede. Entonces tú tienes que formar a la generación de relevo cuando tú tienes cómo formarla y soltar. Y en el momento en que ya no estés, ¿cómo quieres ser recordado? Como Martín, el pana Martín, del paraíso, el de siempre. Que va para todas partes, que se mete por todos lados, que no le importa dormir aquí o allá y que sabe lo que tiene que hacer. Con la visión que tienes, Martín, ¿tú le darías una recomendación al Ejecutivo Nacional, al gobierno de cualquier signo que hubiese en Venezuela, desde tu punto de vista de la optometría como un asunto social? Por supuesto. ¿Qué recomendación? Yo lo daría desde un punto de vista más abierto. Yo diría que el Sistema Nacional de Salud tiene que ser planificado en base a la demanda, no a la oferta. O sea, no puede seguir pasando que la salud se planifique en un escritorio ahí en el silencio. La salud se tiene que planificar desde las demandas de la comunidad. Por eso es que el Proyecto Lumen da esa posibilidad. La comunidad construye la demanda de servicios una vez que ha detectado el problema en un contexto que es la escuela. Yo creo que el gobierno que sea, esto siempre va a estar cambiando porque bueno, estamos en una sociedad que es como un organismo vivo, esto va a estar todo el tiempo cambiando. ¿Qué es lo que siento yo que tiene que pasar aquí? Aquí tiene que pasar, darse la posibilidad de que el Estado, si sigue existiendo algo que se llame Estado, se convierta en un contexto y que ese contexto sea la expresión de todas las comunidades, de la comunidad, de cada una de las personas de manera individual y colectiva. Es cuando un Estado tiende a eso, vamos a una sociedad que de verdad va a funcionar, te lo aseguro que va a funcionar. Estupendo cierre. Esta frase, esta reflexión de Martín Guzmán. Ya ustedes entienden, este ha sido un programa de lujo, un privilegio conversar con este visionario. Martín, gracias por haber estado en Voces que hay que escuchar. Un placer. Nos vemos siempre en una próxima ocasión. Continuamos con el ciclo de emprendedores sociales de Ashoka en Venezuela.